son las que tienen más recursos, son las universidades que captan más recursos, en general están localizadas en el centro y en general, digamos, están localizadas fundamentalmente en aquellos espacios de mayor desarrollo. Esta es la capacidad, ustedes pueden mirar el hecho de que tenemos un cierto nivel de concentración y un cierto nivel de distribución de esto desde una perspectiva territorial. Para quienes están familiarizados con la situación del Ecuador, claramente en esto podemos comenzar a ver un cierto mapa de la exclusión. Poca oferta en la frontera norte, poca oferta en Esmeraldas, poca oferta en el norte de Manabí, poca oferta en toda la Amazonía. Es decir, ahí tenemos efectivamente una geografía, ¿no es cierto?, de la exclusión que se va configurando. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el tipo y el modelo de universidad sobre la cual estamos trabajando. Sigamos, por favor. Esta es la realidad de los institutos técnicos. Uno diría, qué maravilla, tenemos como 300. El tema es que en algunos de esos, perdonen, hablo por los públicos, entre 3 no hacen uno, de verdad. Es decir, son fundamentalmente un banner, digamos, un rótulo. No tienen capacidad de generación efectivamente de educación superior. Ahí tenemos un desafío enorme. Sigamos, por favor. Esta es lo que pasa desde el punto de vista de las carreras. Y ustedes ven cómo es la conformación. Sobre esto quisiera volver. Sigamos, por favor. No me voy a demorar demasiado en esto. Y ustedes pueden ver lo que ocurre aquí. Seguimos teniendo fundamentalmente una concentración en aquellas carreras vinculadas a la administración y al derecho. Siguen siendo la principal preferencia, pero también la principal oferta de la mayor parte de universidades y escuelas politécnicas. Después de eso tenemos, paso anterior, ingeniería, industrias, ciencias sociales, periodismo, humanidades, educación efectivamente un poco hacia abajo, y les llamo la atención respecto de lo último, ciencias naturales, matemáticas y estadística, ¿no? Entonces esto sí nos genera un poco de preocupación, ¿no es cierto? Estamos hablando de un país con una gigantesca diversidad, con una gran capacidad de producir conocimiento propio, y esta es un poco la realidad que tenemos. Sigamos, por favor. Y esto es también lo que ocurre a nivel de posgrado. Evidentemente el componente salud y bienestar es muy fuerte, especialmente por los temas de especialidades médicas, pero el grueso seguimos teniendo en administración de empresas y derecho fundamentalmente. Bien, sigamos, por favor. Esto es lo que tenemos en términos de docentes. En términos de docentes, sin duda, hemos mejorado durante los últimos años la calidad, la estabilidad de los docentes. Esto es así. No hemos tenido un incremento sustantivo de la planta docente. Ustedes ven que prácticamente a partir del 2012 hay pequeñas variaciones en el número de docentes. Sí es interesante el hecho de que tenemos docentes cada vez más cualificados. En la mayor parte de los casos, docentes en el nivel de maestrías. Sigamos, por favor. Miren, esta es en cambio la realidad de los PhDs. Esto nos obligó que ahora en la reforma de la ley hagamos lógicamente, digamos, una modificación de los plazos. Hoy tenemos aproximadamente el 8% de docentes con PhD que son titulares. Si habríamos aplicado la ley, habríamos tenido que modificar bastante la estructura docente de gran parte de las universidades, dejándolos tremendamente débiles. Sigamos, por favor. Y esta es sin duda uno de los datos más fuertes para nosotros. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Empleo, de la ENEMDU, que es la encuesta que el país hace desde hace mucho tiempo. Y efectivamente, si bien tenemos algunas mejoras, importantes mejoras, desde la perspectiva de la calidad del sistema universitario, porque a partir de la ley del 2010 se cerraron universidades de pésima calidad, a partir del 2010 se mejoró la estructura, se generaron una serie de organismos de control y regulación. El efecto que tenemos es este. El efecto es que entre el 2010 y el 2014 disminuimos aproximadamente un poco más de 10 puntos, tanto la tasa de matrícula de educación superior, como la asistencia a clases de la educación superior. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, cuando uno mira esto, ¿no es cierto?, uno tiene el refrán de que el camino, ¿cómo es? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no?
El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Un discurso basado en la calidad y la excelencia, que no sea capaz de identificar el ciclo demográfico y las demandas sociales, pueden conducir, sin ninguna duda, con la retórica tecnocrática, a dejar a miles de jóvenes fuera de esta oportunidad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y entonces nos toca en este caso modificar sin duda algunas de las prioridades que están planteadas. Sigamos, por favor. Y el otro gran elemento que tenemos es que fundamentalmente hemos consolidado la estructura normal de universidades y escuelas politécnicas. La calidad de la oferta que tenemos en la formación técnica y tecnológica es... Ustedes recuerden que teníamos 280 institutos. Fíjense que apenas tenemos 80.000 estudiantes en formación técnica y tecnológica. Eso da cuenta de la extrema debilidad institucional de esos institutos. Muchos institutos pequeñitos con poca capacidad institucional. Eso no es educación superior. Eso no es educación superior. Tenemos una relación casi de 7-1. Por cada 7 chicos que están en universidades y escuelas politécnicas, apenas 1 en institutos técnicos o tecnológicos. Muchos países de la región tienen una relación 3-1. Y hay países que tienen una relación 1-1, incluso 1-1. Porque evidentemente tienes otra capacidad de formación técnica y tecnológica y otra calidad también de la valoración profesional. Sigamos, por favor. Y este me parece que es otro de los elementos que rompe un poco los mitos del discurso. El efecto de estas últimas modificaciones, digamos post-LOES 1, es que se incrementó la matrícula privada. Este fue el efecto. Es decir, construimos un discurso basado en la importancia y en la fuerza de la universidad pública. El efecto que tuvimos es disminuir la tasa de matrícula e incrementar la tasa de matrícula de la universidad privada. Yo digo esto es bien interesante, ¿no? Porque es difícil hacer política pública a partir de creencias. Hay que hacer política pública a partir de evidencias. Digamos, ese es un principio sobre el cual no voy a abundar aquí. Me parece que todos ustedes saben perfectamente. Hace poco vi los datos respecto de embarazos adolescentes en función de un plan tremendamente reaccionario como era el Plan Familia. Ya tenemos datos. Lo que tuvimos fue incremento del embarazo adolescente, cuando se hace la política pública desde la religión y no desde la evidencia. Sigamos. Y este es el balance, este es el cuadro que a mí no me deja dormir. No sé si a ustedes, a mí no me deja dormir. Este es el comportamiento de la brecha. Creo que a José tampoco. Durante los últimos años, este en moradito es la brecha. La brecha es la diferencia entre el número de chicos que postulan cada año y la oferta pública que generamos cada año. ¿Ya? Y tenemos que para el primer semestre del 2017 tuvimos el pico histórico de brecha. Tuvimos 80.000 chicos de esa brecha, entre el número de postulantes y el número de cupos. Esto es difícil, digamos, establecer un análisis en bruto, no es posible. Estoy presentando datos consolidados, porque evidentemente la brecha es infinitamente más grande en medicina o en derecho. Sí está claro, ¿no? Es decir, hoy en la central tenemos, en la Universidad Central, una oferta para medicina de 300 cupos. Postulan 17.000. ¿Bien? Está claro, ¿no es cierto? No ocurre lo mismo en otras carreras. Hay carreras y universidades en las cuales no sobran cupos. ¿Bien? Es decir, no es mecánico. El análisis no es solamente este global versus este global. Es un análisis más complejo. No obstante, en términos generales, esta es la perspectiva que tenemos. Y entonces esta brecha evidentemente se atenúa con el componente de oferta privada. A esa brecha habría que decir que podemos estimar aproximadamente 30-45.000 cupos en ese rango de oferta privada cada año. Pero tenemos una brecha. Sigamos, por favor. Y esto, que también nos da el ENEDU, nos preocupa mucho, porque el efecto de no mejorar y ampliar la oferta pública
o no establecer regulaciones claras al arancel y a la calidad de la universidad privada, lo que provocó es que entre el 2010 y en el 2015, que se logra el pico, digamos 16, tuvimos un incremento de casi 8 puntos en la encuesta de condiciones de vida de chicos que no iban a la universidad por razones socioeconómicas. ¿Ya? Bien, no quisiera abundar en esto, quisiera simplemente, no sé si hay algún otro dato, pero bueno, es una información pública que ustedes la pueden tener. No acceso a la educación por razones económicas en el área rural, Por eso, digamos, cuando tenemos un modelo de universidad, pensando en que todos vamos a ser en el MIT, todos vamos a ser el MIT, ¿no es cierto? Todos debemos estar en Quito, en Guayaquil, y ves esto, dices, bueno, pensemos un poquito, ¿no? Digo, sería bueno pensar un poquito, problematizarnos respecto de que el sistema tiene que ser un sistema diverso. No todas las universidades tienen que ser iguales. Necesitamos un sistema diverso, en donde la universidad que trabaja para sectores rurales es tanto o más importante que aquella que está formando PhDs en física. No es que todos debemos ir a un modelo de universidad. Esa idea tecnocrática de que hay un único modelo que hace abstracción de las condiciones de desigualdad, de la territorialidad específica, es totalmente absurda, y eso hay que combatir. Necesitamos un sistema diverso, en donde la calidad no sea un tipo de universidad, sino un conjunto de formas de hacer universidad profundamente implicadas y pertinentes y vinculadas a cada una de sus realidades territoriales. Eso es una cosa diferente, es un modelo diferente para poder pensar la universidad. Sigamos, por favor. Bien, claro, esto también tiene que ver muy fuertemente con el propio comportamiento del empleo. No voy a profundizar en esa reflexión, pero simplemente me pongo en la primera lámina. Si estamos en un momento de una enorme transición demográfica, con un componente importantísimo de población joven, y no generamos oportunidades de formación y de proyecto de vida, y no formulamos como prioridad de la economía la generación del empleo, lo que vamos a tener es esto que a los multilaterales les encanta, ¿no? Los NINI, que es una definición a mí me parece horrorosa, ¿no es cierto? Porque es sobre la base de la negación, pero ciertamente es una realidad incontrastable, y me parece que hace parte de una enorme prioridad. Sobre estos datos yo quisiera plantear unas reflexiones finales. Necesitamos una universidad de cara a la sociedad. En este año, cumplimos un año de gobierno en 2 días, en 3 días, he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos rectores. No voy a hacer una valoración cuantitativa. En algunos de ellos he podido conversar de estos, en otros de los temas vinculados a la administración de sus universidades. Este no es un problema de cada universidad, es un problema de, no sé, de otros, ¿no? No es un problema de la universidad. Necesitamos una universidad de cara a la sociedad. Necesitamos una universidad que identifique las necesidades centrales de la sociedad. Necesitamos una universidad que pueda plantearse los desafíos de igualdad y de desarrollo. Necesitamos una universidad que sea capaz de construir pensamiento crítico, ciencia libre, pero ubicada en esta realidad, no en otra, en esta realidad. Entonces sí a esa autonomía, por supuesto, a esa capacidad para concluir eso, pero no me parece que la autonomía es un discurso antiestatista. La autonomía no puede ser de ninguna manera una cobertura, una coartada para que la universidad no se problematice sobre la realidad de la sociedad. La autonomía no puede ser ajena y descomprometida. La autonomía no puede ser el paraguas para construir feudos individuales, partidarios o empresariales. Eso no es la autonomía que históricamente requerimos en este momento. Necesitamos repensar la pertinencia. Este es un país, hice un pequeño diagnóstico, digamos, respecto de nuestras enormes potencialidades de desarrollo, pero también de nuestros límites. En una economía basada en el conocimiento, en una gigantesca biodiversidad,
como es la biodiversidad de este país, en una potentísima capacidad productiva que ventajosamente tenemos, con una población ventajosamente con mayores capacidades de producción, necesitamos identificar qué significa pertinencia. No puede de ninguna manera entenderse a la pertinencia de la vinculación como uno de los 50 indicadores finales que hay que llenar en una matriz. No puede pensarse así. Necesitamos recuperar un pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es un pensamiento global, holístico, integrador, histórico. No podemos convertirnos en productores de pequeños, de minúsculos objetos científicos que no son capaces de transformar la realidad. Es necesario recuperar en grande una capacidad de incidencia global en la sociedad. Porque si esto era importante hace 100 años en Córdoba, ustedes me dirán la importancia de eso en una economía del conocimiento. Por lo tanto, es fundamental que muchas de las palabras que a veces hacen parte de nuestros discursos puedan materializarse. Creemos en la soberanía y creemos en la posibilidad de construir una soberanía como región. Eso tiene que materializarse en agendas de investigación compartida, pues. Eso tiene que materializarse en que tengamos, ojalá, un sistema de producción, un sistema de revistas indexadas de la región, un mecanismo que nos permita discutir sobre los problemas centrales, un mecanismo que permita efectivamente una discusión abierta del conocimiento, en la profundización de una epistemología desde nosotros, estas epistemologías del sur. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos una mayor profundidad en la pertinencia y el vínculo territorial. Y ahí, permítanme decir, yo estoy muy del lado de las llamadas universidades regionales. Muy del lado. Totalmente. Creo que son universidades importantísimas para el desarrollo del país. En Milagro, en Sucumbíos, en Manabí, es fundamental que sean buenas universidades, porque la calidad de esas sociedades va a depender de esas universidades, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí a la calidad, sí a la autonomía con calidad, pero no al tecnocratismo absurdo. Cuando construyes un conjunto de elementos de evaluación basados adecuadamente en la publicación de papers de algunos de los profesores, se entendería que eso debe ser un producto de la universidad, pues. Pero hoy comenzamos a tener lo mismo que en algunos equipos de fútbol que no tienen ligas inferiores. Fichamos a estrellas que nos duran 2 o 3 días. Y eso no representa ningún tipo de avance en la capacidad intelectual de investigación. He visto, con mucho pesar, universidades que en su currículum institucional tienen publicaciones sobre la base de laboratorios con los cuales no cuentan. Y entonces esos profesores publican sobre la base de otra lógica, no necesariamente sobre la capacidad efectiva. No digo que eso sea malo, pero necesitamos construir unos criterios de evaluación profundamente basados en el desarrollo de las instituciones. Lo que aspiramos es que formemos investigadores, que la capacidad de investigación y de docencia sea parte del quehacer diario de cada una de las instituciones. No podemos construir una cosa diferente. Por supuesto que al cogobierno, una de las reformas que estamos impulsando ahora en la LOES es el incremento de la participación de los estudiantes en el cogobierno. Pero no tengo ninguna duda, que cualquier reflexión sobre el carácter nacional, democrático y progresista de un país debe preservar la gobernabilidad de la universidad pública ecuatoriana. Sería un crimen volver a la universidad en la que había que jugarse la vida para ser candidato a presidente de curso. Yo viví esa universidad. Yo sí viví esa universidad. Yo viví una universidad en la que para hacer activismo estudiantil había que encomendarse a todos los santos. Yo tenía que dar exámenes con notario público. Cuidado, volvamos a esa universidad. Cuidado, volvamos a esa universidad. Cuidado, caigamos en demagogia barata, que destruya un patrimonio que no es de los rectores, es un patrimonio social, histórico, absolutamente de todos. Por supuesto al cogobierno,
pero uno se da cuenta que la destrucción de la universidad pública, el efecto que tiene es la consolidación de la universidad privada o simplemente la expulsión de miles de jóvenes del proceso de formación universitaria. Entonces necesitamos tener racionalidad en el enfrentamiento de esta problemática. Sí a la excelencia, no a profundizar las segregaciones que tenemos en los distintos centros y periferias que hacen nuestra geografía. Eso nos obliga a repensar totalmente, insisto, esta idea que está orientándonos a pensar que no estamos hablando de un sistema absolutamente homogéneo. El sistema universitario debe ser un sistema de calidad entendido como un todo. Cada uno de los componentes de ese sistema puede y debe tener particularidades específicas. Ese es el sentido en el que tenemos. Por supuesto, sí a la interculturalidad. Ahí tenemos una gran deuda, porque esta lógica de homogenización borra las diferencias. Necesitamos construir una robusta capacidad para entender el conjunto de conocimientos y de saberes ancestrales. Va a ser imposible prolongar en el medio y largo plazo la formación y la educación intercultural bilingüe si no formamos docentes, si no tenemos gente que piense, que produzca y que extienda precisamente esa capacidad. Sí necesitamos mejorar muchos elementos tecnológicos, sin duda, pero perdónenme, yo no me creo en el fetiche de la tecnología. Al final del día depende mucho de la calidad de los docentes. Al final del día estamos hablando de una pedagogía liberadora, de una forma de aprender a pensar, no solamente a aprender y enseñar, sino a pensar y a producir. Y esto es fundamental y es lamentablemente uno de los más ausentes debates de la universidad contemporánea. La discusión sobre los modelos pedagógicos y el tipo de pedagogía comienza a ser un tema secundario, por no decir en algunos casos absolutamente ausente. Estos son algunos de los criterios con los cuales nosotros estamos enfrentando esta coyuntura. Nos parece que es un momento importantísimo para poder reivindicar y acumular aquello que se ha avanzado, pero también a tener la firmeza suficiente para poder encarar esta realidad. Parte de eso para nosotros es la clarísima vocación de fortalecer la autonomía de las universidades y decir que es autonomía responsable. Parte de eso para nosotros es comprometernos a democratizar el acceso a la educación superior sin caer en la demagogia de que aquí todo vale, ampliando efectivamente las capacidades. Parte de eso es fortalecer un verdadero sistema de formación técnica y tecnológica,